Amén, amén. A lo mejor que se desconectó. En lo que el hermano viene, alguien puede compartirnos mientras tanto. Amén, hermano. En el alimento matutino de la semana 1 y día 2, leí un pequeño parrafito, ¿verdad? Que es de Génesis 2, 16, 17. Y que nos dice, y mandó Jehová a Dios diciendo, del, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día en que comas, de él ciertamente morirás. Hermanos, pues ciertamente yo me he puesto a pensar, ¿verdad? Que desde que comimos de ese árbol, pues nosotros ya estábamos, que nosotros comimos del árbol del conocimiento, ¿verdad? Del bien y del mal, ya estábamos muertos, ¿verdad? En vida, pero por la gracia bendita de Dios, vino y él murió por nosotros, limpiando siempre nuestros pecados, y ahora nosotros le debemos obediencia, hacer con él, honrarle y tenerle como nuestro Dios Padre y Salvador de nuestra alma y espíritu, y le debemos lo que nosotros somos, porque sin él no somos nada, hermanos. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Con este título que tenemos general, tomar el camino de disfrutar a Cristo como árbol de la vida, que es la palabra santa esta semana. Y por otro lado tenemos el título para esta semana 2, que es permítame, aquí tengo, tomar el camino de disfrutar a Cristo como árbol de la vida. Y por otro, el bosquejo, los dos árboles y los dos principios rectores del vivir. Pero tenemos unas citas bíblicas aquí que nos orientan a lo que estamos compartiendo. Génesis 2:9, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Y eso es lo que le refutó la serpiente a Eva. No le contradijo, sino que le argumentó. ¿Cómo que no comerás de ese árbol, hijo? Pues no vas a morir, le dijo. Y Eva, pues sí fue engañada, porque ella recibió una palabra sutil. Le dio una palabra que le elevó su ego. A Eva la elevó. Y ella se sintió, bueno, tiene razón. O sea que no moriré. Y le creyó a Satanás lo que le dijo, porque se lo dijo con miel dulce. Y ya lo aceptó y lo comió. Y lo de la misma manera se llevó a Adán cuando le compartió. Entonces, esto es el principio del árbol de la vida. Y aquí en Génesis 2:9 dice, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que estaba en medio del huerto el árbol de la vida. En Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él ciertamente morirás. Y en Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, que es lo que el hermano va a recalcar más adelante en toda su exposición. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea que ese espíritu mora en nosotros. Lo sabemos, pero aquí la Biblia lo confirma. Y en Hebreos 4:12
dice, porque la palabra de Dios es viva y operativa. Y en otras versiones dice, viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué viene con esto? Que nosotros tenemos que ir a la palabra que es viva y eficaz. A nosotros nos podrán decir algunas cosas, algunos ejemplos humanos, algunos algo que uno puede decir, me pasó, me sucedió, pero lo que es vivo y eficaz, lo que es para nosotros es la palabra que es espíritu. La palabra llega a nosotros como espíritu y sale de nosotros como espíritu, porque eso es lo que debemos de compartir, porque de lo que mucho habla la boca es lo que uno tiene en el corazón, dice la palabra también. O sea que si estamos llenos de la palabra, ¿qué va a salir de nosotros? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios vamos a dar, que no es nuestro, pero que servimos como un canal, como vasos de barro. Entonces, ¿qué dice aquí? El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu mezclado que tenemos nosotros. Y aquí están todos estos citas bíblicas y más todavía. Y aquí en una parte del himno que nos pone al final dice, en toda vida el sentir de vida siempre está, en mí la vida eterna, el sentir divino está. O sea que este sentir divino viene para nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos dos árboles mencionados en Génesis 2:9, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representan dos principios rectores del vivir. O sea que dos principios que nos rigen, estos dos principios. Los dos árboles muestran que un cristiano puede vivir según dos principios diferentes, a saber, el principio de lo correcto e incorrecto o el principio de la vida. Aquí el hermano recalca toda esta exposición que él hace el 1 y el 2, día 1 y el 2, es sobre este principio rector que tenemos nosotros de lo correcto y lo incorrecto. Y aunque sea bueno, dice que más adelante él dice que aunque sea bueno, debemos irle a pedir perdón al Señor por lo bueno que hemos hecho, por lo bueno que nos creemos, no por lo malo, pero por lo bueno, porque ahí está, qué es lo que pasa con lo bueno? ¿Qué es lo que la serpiente le dijo a Eva? Ciertamente no morirás. ¿Y qué? Le llenó su ego. Y lo mismo, lo bueno para nosotros es que nos llena nuestro ego. Somos buenos, somos unas personas intachables y una serie de cosas que nosotros mismos nos echamos nuestras flores y piropos. Y hay otros que también nos dicen, pero sí, bueno, entonces uno se le llena el espíritu, el ego, se ensancha. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que renunciar a que somos buenos, sino que tenemos que ir a relacionarnos con la vida, porque ganamos una nueva vida y que obtuvimos otro principio rector. O sea que el principio del bien y del mal viene con nosotros, porque hasta que un niño dice, este niño es bien portado y todo, y efectivamente son bien portados muchos niños, y otros son mal portados. Pero nosotros debemos, ya teniendo discernimiento en el espíritu, y que ganamos una buena vida, tenemos que estar atentos a esto, porque es el principio rector, ese es el principio de la vida. Y si no conocemos este principio, ¿qué pasa? Que pondremos a un lado el principio de la vida. Nosotros tenemos que estar conscientes y pedirle al Señor que que nos dé esta oportunidad de conocer el principio de la vida. ¿Para qué? Para que sigamos el principio y seguiremos para no seguir el principio de lo correcto o lo incorrecto. Porque si no conocemos el principio de la vida, es lo que seguimos, el principio de lo correcto y lo incorrecto. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si nosotros tenemos que tener esta voz interior que nos dice que lo bueno no es bueno. Si lo bueno debemos de ir, y como humanos es difícil, pero debemos de orar al Señor para que nos dé este discernimiento. O sea que ser un cristiano no se trata solo de preguntar si algo está correcto o incorrecto. O sea que es de verificar si la vida está con nosotros, si la vida está en nuestro interior. Se ha puesto mucho ejemplo que uno dice, uno va a un supermercado y no sé qué, pues puede comprar lo bueno, pero ese es una voz interior que desde el principio le dice a uno, pues, que no vaya, que no esté ahí o en cualquier otro lugar. Pues entonces
pero esa es la voz de la vida interior que nos rige y que nos debe de regir. O sea que este principio rector de nuestro vivir es una voz interna en vez de lo externo. Si vivimos conforme a esta voz interna, veremos y habrá discernimiento en nosotros que lo correcto e incorrecto debe de desecharse, que tenemos que regirnos por esta voz interior, este, esta vida interior que nos guía. O sea que de lo contrario dice que vamos a ser iguales pues, a las personas del mundo. Y lo que está correcto y lo incorrecto no se decide por unos estándares, sino por la vida interior que tenemos nosotros. O sea que nosotros no tenemos que estar midiendo una u otra cosa, sino que la voz interior es la que nos rige a nosotros y es lo que nos debe regir. O sea que no solo deberíamos de evitar todo lo que es malo, sino también lo que es bueno. O sea que los cristianos solo pueden hacer aquello que procede de la vida, nada más. O sea que todo eso existe, las cosas buenas y malas existen, y las cosas propias de la vida también. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Un sentir de vida para que nos rija. Y este es otro camino, pues el camino de la vida que está en nosotros. Y este es un estándar más elevado que un estándar del bien. Es un estándar de vida que no es la vida nuestra, que sino la vida interior que rige y mora en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Mi hermanos, mi hermano nos habla de los principios. Nos dice que el hermano que cuando alguien es cristiano, la gente mundana piensa que esta persona hace el bien o solo vive haciendo el bien. En cuanto a lo que concierne a nosotros como santos de recobro, hacer el bien o hacer lo correcto no debe regir nuestra vida, sino que recordemos que cuando al Señor Jesús lo iban a arrestar, Pedro se opuso y fue aquí donde el Señor lo reprendió. Pues desde el punto de vista humano, pues cualquiera de nosotros posiblemente si hubiéramos estado ahí hubiéramos hecho lo mismo, pero no, él no estaba pensando en cuanto a la vida, ¿verdad? Sino que en hacer lo correcto y a veces lo correcto, si hacemos lo correcto, pero si lo correcto que nosotros hacemos no contiene a Dios, esto está mal, ¿verdad? Y, nosotros como santos de recobro debemos de ser regidos, pero conforme a la vida de Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por este mensaje de esta semana. Seguimos viendo los dos árboles, pero esta semana nos habla de dos principios rectores, dos principios que pueden regir nuestra vida y que prácticamente están a lo largo de todo el camino de nuestra vida. Y son dos principios en los cuales inclusive puede vivir un cristiano, puede vivir por ambos principios en ciertas etapas o en cierto tiempo o momento. Pero el Señor quiere que nosotros experimentemos el árbol de la vida con nuestro comer diario, nuestro vivir diario. Entonces, en Génesis 2:9 dice que hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En la primera parte, en el primer árbol, vemos que el principio de este árbol es la vida y la dependencia en cuanto a Dios. Y el segundo árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, digamos, es la línea respecto a la muerte, pero también es la independencia de Dios. Ahora, en este primer árbol, el árbol de la vida, lo que el Señor anhela es que el hombre coma este árbol con miras a obtener vida. Entonces, el principio de este árbol es fundamental para cada uno de nosotros porque tiene que ver totalmente con la vida. Pero
el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal tiene otro principio que es lo correcto y lo incorrecto. Es decir, hacer las cosas, como decían los hermanos, si está correcto o si está incorrecto, ¿verdad? Muchos de nosotros nos guiamos por este árbol. Hay muchos hijos que viven así, muchos padres que vivimos así, muchos trabajadores que vivimos así, porque se nos presenta una situación y nosotros pensamos, ¿esto es correcto o es incorrecto? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Lo hago o no lo hago según el principio de lo correcto y lo incorrecto? El problema de lo correcto y lo incorrecto no solamente es que es un principio del árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que son cosas que nos han enseñado, inclusive de nuestra cultura, o respecto a nuestra familia. Por ejemplo, nos enseñaron que era malo esto, que, no, esto sí lo puede hacer porque es bueno, o nos dijeron tantas veces no, o nos dijeron tantas veces sí, ¿verdad? Entonces, este es un principio rector que realmente está dirigiendo nuestras vidas todo el tiempo. Y nosotros podemos llegar inclusive a vivir y a considerar este principio como un único modelo de vida, ¿verdad? Es decir, ¿hago lo bueno o hago lo malo? ¿Verdad? Por ejemplo, me reúno o voy a una reunión porque es bueno o porque es malo. Es que es malo si no me reúno. ¿Qué van a decir los hermanos o qué van a pensar los hermanos? Ahí estamos utilizando el principio del conocimiento del bien y del mal. En el caso de los hijos, ¿verdad? ¿Será que le hago caso a mi papá? Pero es que no tiene razón, ¿verdad? Mi papá está en lo bueno o está en lo malo, ¿verdad? Nosotros somos trabajadores. Pero lo que me está diciendo está malo, ¿verdad? No debo hacer esto porque a mí me enseñaron tal cosa, ¿verdad? Entonces, este principio de lo correcto, lo incorrecto, es algo que nosotros podemos experimentar todos los días, pero el Señor anhela que nosotros vivamos por otro principio, que es el principio del árbol de la vida que nos lleva totalmente a la vida. Es decir, un sentir interno que hay dentro de nosotros, una ley interna que nos va a conducir siempre a Cristo, quien posee la vida. Entonces, hermanos, esto es maravilloso, porque normalmente nosotros, al dejar de vivir por el árbol del conocimiento del bien y del mal, vamos al principio de la vida, y esto significa que nosotros vamos a aceptar aquello que nos lleve a Dios, ¿verdad? Vamos a aceptar aquello que nos dé vida y que contenga vida. Por ejemplo, digamos que estamos en alguna discusión con alguna persona y nosotros podemos detenernos o callarnos, pero ¿qué consideramos, verdad? Por ejemplo, yo que considero, no, yo tengo la razón, ¿verdad? Entonces, según mi razón, yo no tengo que callarme. Pero en realidad el árbol de la vida nos va a llevar a si nosotros con esa acción vamos a obtener vida o vamos a obtener muerte. Por ejemplo, nosotros ganamos en esa discusión, ¿verdad? Le ganamos a alguien en esa discusión, pero lo único que obtuvimos va a ser muerte. Quiere decir que ese está bajo el principio del conocimiento del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto. Pero si nosotros en una discusión nos quedamos callados, aunque pareciera ser que perdamos, pero el principio está generando vida en nosotros y nos lleva a la vida y nos conduce a Dios, entonces quiere decir que estamos comiendo del árbol correcto. Entonces, para algunos esta lección es algo que nosotros ya vimos, ¿verdad? Pero seguimos viviendo todavía, dependiendo de lo correcto y lo incorrecto. Las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, ahorita hay muchas decisiones que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Seguir con esto, seguir con lo otro, gastarme el dinero en tanto, hacer esto con mi vida, el proyecto que tengo, hacia dónde debo de ir, hacia dónde debo de venir. Hermanos, ahí está una manera de experimentar al Señor en este árbol de la vida, porque lo que debemos, la manera como se decide es a través del árbol de la vida, es tomando a Cristo como el árbol de la vida para que Él sea vida dentro de nosotros y Él nos conduzca por este principio rector. Pero si nosotros tenemos una gran decisión que tomar y venimos y consideramos, ¿será correcto o será incorrecto? ¿Será bueno o será malo? Entonces ese principio nos está orillando a vivir por medio de una vida que es la vida de Satanás prácticamente, o llevando al principio de la muerte. Por eso es de que muchas decisiones que tomamos, cuando nosotros vemos esas decisiones, lo único que han provocado es que han provocado muerte en nosotros. ¿Cuántos no hemos experimentado la muerte, la destrucción? ¿Verdad? Ya ni siquiera tocamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha separado de nosotros. Y es que en realidad este principio de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que hace es que detiene nuestra comunión con Dios, nos aparta de Dios. La presencia de Dios no está ahí, hermanos, sino que simplemente está la ética, la cultura, la bondad, lo bueno, ¿verdad? Inclusive hay decisiones que nosotros hemos tomado que parecieran buenas para nuestras familias,
pero su principio sigue en el árbol del conocimiento y del bien y del mal, y por lo tanto lo que causan es muerte, ¿verdad? Yo he experimentado a veces que he tomado alguna decisión que, ay, qué bonito está esto, estoy feliz, cuando llega la tarde resulta en muerte. ¿Por qué? Porque este principio lo único que puede conducirnos es a la muerte, no puede llevarnos a otro lugar. Por ejemplo, cuando vemos nosotros tal vez... yo tengo un problema a veces, ¿verdad? Que me he endeudado mucho, y ese es un principio que a veces uno lo ha hecho entre lo correcto y lo incorrecto. Pero en realidad, cuando vemos, sí salimos de una cosa, pero el principio, la característica es la muerte. Y la muerte opera en nosotros y nos destruye. No solamente eso, ¿verdad? Las relaciones que llevamos, los amigos que tenemos, las personas que conocemos, actúan bajo este principio. No de lo correcto, debemos de ver que realmente lo correcto y lo incorrecto es una forma de vida, pero también el principio de la vida, de la ley interna que rige en nosotros, es un principio maravilloso porque nos conduce a Dios y podemos tener comunión con Dios. Entonces, hermanos, también otra cosa que aparece aquí en la semana es acerca de que realmente las partes internas a veces se vuelven muy complicadas porque nosotros llegamos a conocer tanto nuestra alma y a vivir tanto por el alma que podemos confundir nuestro espíritu con las partes internas de nuestra alma. Es decir, que nosotros nos podemos dejar llevar por nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestros sentimientos nos conducen y nos hacen decidir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Muchos de nosotros venimos y para tomar una decisión la tomamos como cómo nos sentimos el día de hoy, ¿verdad? O simplemente confiamos en nuestro instinto, ¿verdad? Por ahí decía un dicho, ¿va? Que a veces las mujeres tienen mucha intuición, pero imagínense que nosotros, que yo viniera y, bueno, voy a tomar la consideración esta, ¿verdad? De la intuición mía, propia, de mi alma. Que ni siquiera la intuición es del alma, ¿verdad? Sino que la intuición es del espíritu, pero podemos llegar a confundir tal cosa y podemos llegar a pensar que nuestros sentimientos nos están conduciendo a lo que es la vida, cuando en realidad solamente estamos decidiendo por nuestras emociones. No digamos nuestra voluntad es muy férrea, es muy dura. Nuestra voluntad todavía no ha sido moldeada totalmente para el Señor. Todavía no elegimos totalmente al Señor cada día. Entonces no podemos dejarnos guiar por nuestra voluntad. Por supuesto, por nuestra mente tampoco. Nuestra mente divaga, es muy amplia. Normalmente estamos pensando, maquinando cosas malas, cosas que al hombre no le convienen. Entonces, hermanos, esto está bajo el principio de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Por eso es que hoy debemos de conocer nuestro espíritu. Una de las cosas que los hermanos nos hablan en esta semana es que debemos de conocer nuestro espíritu. Y hay un versículo en la Biblia que dice que la palabra es capaz de separar el alma y el espíritu. Eso quiere decir que para que nosotros conozcamos nuestro espíritu, para que conozcamos la intuición, la comunión y nuestra conciencia, debemos de ir a la palabra, porque la palabra es la que es capaz de separar estas dos cosas. Entonces, hermanos, hoy el espíritu es algo muy frágil, es algo muy dulce, es un hablar de parte del Señor que nosotros debemos de aprender a conocer. Todavía hoy muchas personas se preguntan cómo escucho la voz del Señor. Entonces, si estamos escuchando al mundo normalmente y el pecado, no vamos a escuchar la voz del Señor, pero también debemos de tener un oído muy fino espiritual para saber cuando el Señor nos está hablando en nuestro espíritu, y para eso es necesario este ejercicio continuo del espíritu. Hermanos, necesitamos ir a nuestro espíritu. No podemos confiar en nuestras emociones, ni en nuestra mente, ni en nuestra voluntad. Somos personas muy fluctuantes. En un momento queremos una cosa, en otra queremos otra cosa. En un momento estamos contentos, en otro momento estamos enojados. A veces no sabemos ni qué queremos. Hermanos, no podemos confiar en este principio del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque nos va a llevar a la muerte. Necesitamos entrar en nuestro espíritu. Ahí se encuentra el árbol de la vida. Cualquier decisión que tomemos, inclusive en la obra y en la iglesia, no podemos depender de qué sentimos o qué hacemos ahora, ¿verdad? Porque es que esto nos enseñaron. Es que esto haría mi papá o esto haría mi mamá. Hermanos, en realidad debemos de conducirnos al árbol adecuado, que es el árbol de la vida. Por último, el principio del árbol de la vida es comerlo. Si nosotros no comemos el árbol de la vida, es imposible que esto sea vida para nosotros y que sea algo por lo cual vivamos. Nosotros vivimos por lo que comemos, ¿verdad? En realidad la comida es nuestra primera necesidad.
Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, tenemos que inmediatamente que ponernos a comer, porque si nosotros no comemos este árbol de la vida, podemos tener la idea de qué es el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, pero no vamos a tener ninguna experiencia ni ningún crecimiento. Inclusive, hoy en día, el Señor necesita avanzar en medio de nosotros, en la iglesia, en su propósito. Entonces debemos de comer el árbol adecuado. Si seguimos comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, hermanos, seguramente el Señor no puede avanzar. La economía de Dios está detenida por causa del no comer el árbol adecuado. Entonces, alabado sea el Señor, que hoy podamos discernir este árbol, que podamos comer de este árbol, que podamos ser conscientes de la necesidad que Dios tiene, de que el árbol que Él puso en medio del huerto es para comer, ¿verdad? Del árbol que Él puso en nuestro espíritu es para comer, no es para verlo, no es para apreciarlo, no es para saber que está ahí, sino que es para saber que Cristo está ahí las 24 horas del día, para que nosotros vayamos y le comamos a Él. Amén. En el huerto habían dos árboles, uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol de la vida fue puesto ahí para que el hombre comiera. Y sin embargo el hombre no quiso, ¿verdad? Y eligió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto llevó a muchas cosas, ¿verdad? Y llevó al hombre a una condición caída, a una condición de muerte. Y el Señor anhelaba recobrar la vida que Él había puesto para que el hombre comiera. Y Él lo hizo, ¿verdad? Por medio de su encarnación, de entregarse, de dar a su cuerpo mismo para nosotros. Pero aquí vemos que nosotros necesitamos otra vez volver a discernir entre estos dos árboles. Estos dos árboles están puestos frente a nosotros otra vez y necesitamos darnos cuenta que debemos elegir el árbol de la vida. Nosotros vivimos en un mundo que podríamos decir que es corrupto, ¿verdad? Que tiene tantas cosas ay, es que es difícil discernir porque tal vez ya no hay un solo árbol del conocimiento, sino que podríamos decir que hay muchos, ¿verdad? Pero la realidad es que este árbol de la vida está frente a nosotros. No podemos hacernos ignorar esto y decir, bueno, es que hay más árboles, ¿verdad? Y tenemos más que comer. No, el árbol de la vida está frente a nosotros para que nosotros le comamos. Nosotros debemos vivir por medio de esta vida. Y me gustaba mucho saber que, que este árbol de la vida no es un estar bien, ¿verdad? De cosas que estén correctas o que sean buenas, como incluso mucho tiempo lo hemos pensado, sino que este árbol nos lleva a un sentir de vida. No nos conduce a algo bueno o algo malo, sino a un sentir de vida. Porque este árbol del conocimiento es el que nos guía a algo bueno y algo malo. Entonces, nosotros podemos vivir una vida buena, sin embargo, nunca haber tocado este árbol de la vida. Y esto es muy, muy preocupante porque nosotros como cristianos podemos decir, es que nosotros somos buenas personas, ¿verdad? Nosotros ayudamos a las personas, nosotros hacemos esto, hacemos lo otro, pero ese sigue siendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Necesitamos tomar a Cristo, necesitamos tomar a este Cristo, este árbol que está frente a nosotros, que quiere gobernarnos, que quiere vivir nuestra vida. Y me gustaba mucho saber que nosotros no necesitamos mover montañas o volar o hacer grandes cosas para poder tomar de este árbol. Este árbol está frente a nosotros para que nosotros podamos tomarlo. Y me impresionaba mucho saber que, como les decía, ¿verdad? No es una cuestión de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, sino un sentir de vida. ¿Y qué es este sentir de vida? En la Biblia vemos que parte del sentir de vida puede ser la paz. Nosotros muchas veces hacemos tantas cosas y seguimos sintiéndonos preocupados, seguimos sintiéndonos ataviados, pero rara vez sentimos paz. Vivimos preocupados con tantas cosas, ¿verdad? Pero la paz del Señor no está con nosotros. Entonces debemos darnos cuenta que no estamos comiendo de este árbol de la vida, no estamos viviendo a este Cristo que quiere gobernar nuestras vidas, sino que seguimos viviendo en lo correcto, como nosotros lo creemos, ¿verdad? O como el mundo lo cree. Y eso es lo más preocupante, que no tomamos, somos tan atrevidos que ni siquiera
nos atrevemos a tomar lo correcto o lo incorrecto de la Biblia, sino que tomamos lo correcto e incorrecto del mundo. Y esto es aún más preocupante porque no tenemos algo claro que nos guíe, sino que nosotros estamos perdidos en este mundo. Pero alabado sea el Señor porque Él se ha dado a nosotros. Y no solamente como el alimento, sino que se ha dado a nosotros como el Espíritu. Este Espíritu hoy mora en nosotros y puede llevarnos a esta vida. Me impresionaba mucho acerca de discernir el alma y el espíritu. Somos personas muy almáticas y vivimos confundiendo el alma y el espíritu, ¿verdad? No sabemos cuál es la vida del Señor porque no la hemos tomado. Entonces atrevidamente nos ponemos a pensar que el sentir del alma puede llegar a ser la vida. Y esto debemos tomarlo mucho en cuenta porque incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos empezar a caer en que, bueno, yo no voy a hacer lo correcto o lo incorrecto, sino lo que yo siento, ¿verdad? Y volvemos a caer al mismo principio de sentir lo correcto o lo incorrecto. Entonces, estamos viviendo en un círculo en donde no podemos salir porque tenemos un velo, ¿verdad? No podemos ver. Y la única manera, como decía, no recuerdo ahorita la cita, creo que es en Romanos, pero no estoy seguro. No, en Hebreos creo que es, pero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es capaz de discernir entre el alma y el espíritu. Solo la palabra puede llevarnos a discernir entre la palabra y el espíritu, entre el alma y el espíritu. Pero no tomamos la palabra del Señor, somos muy escasos en entrar en la palabra. No porque no tengamos tiempo, sino porque creemos que ya sabemos las cosas. A mí me ha pasado que empiezo a leer y, esto ya lo leí, o esto ya lo sé, ¿verdad? Entonces solo leo por encima o lo paso rápido, pero no, la realidad es que no estoy discerniendo el alma del espíritu, no estoy tocando mi espíritu, solamente estoy alimentando mi alma con un libro, ¿verdad? Pero necesitamos darnos cuenta que la palabra es viva y eficaz, no es algo muerto que nos va a llevar a sentirnos bien o mal, ¿verdad? Sino a sentirnos vivos, a sentir la vida del Señor, a tocar la vida de Cristo mismo. Y me impresionaba mucho la vida del Señor porque este es el ejemplo perfecto de cómo debemos conducirnos, ¿verdad? Y el Señor no vivía por una vida de correcto e incorrecto, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, cuando vienen y lo quieren acusar, le dicen, va, que por qué él sana en el día sábado, si esto no era lo correcto en cuanto a la ley, ¿verdad? Pero eso nos muestra que el Señor no vivía regido bajo la ley, porque vamos a decir, entonces el Señor hizo lo incorrecto, ¿verdad? El Señor estaba equivocado. No, el Señor vivía bajo el principio de la vida. El Señor tomaba de este árbol y esto lo dirigía a moverse. Entonces Él no necesitaba pues tomar lo correcto o lo incorrecto, sino que él era una persona viviente. Él estaba viviendo al Padre. Él vivía una vida en el camino del Padre. Entonces también vemos cuando él viene y saca a los vendedores del templo, ¿verdad? Podemos decir, es que esto es lo correcto, ¿verdad? Porque era la casa de Dios. No, él no vivía por lo correcto, lo incorrecto, él vivía por el principio de la vida. La vida de él no podía permitir que se profanara el templo del Señor, ¿verdad? Entonces me impresiona mucho la vida del Señor porque, como les digo, ¿verdad? Nos muestra cómo debemos vivir una vida en la vida de Cristo, no una vida de lo correcto o lo incorrecto. Y pues para terminar, me gustaba mucho algo que hablaba los hermanos en el entrenamiento. Y ellos decían que nosotros necesitamos laborar en cuanto a la predicación del Evangelio y en cuanto a traer nuevas personas a la vida de iglesia. Pero me impresionó mucho algo que dijo un hermano y decía, nosotros primero, dice, recuperamos a aquellos que se han ido, necesitamos laborar con aquellos que se han ido. Y decía el hermano, y entonces cuando hemos recuperado a los que se han ido, empezamos a predicarle a las personas nuevas. Y esto me impresionó mucho y me expuso porque
a veces pretendemos predicar el evangelio a personas nuevas, ¿verdad? Ay, yo quiero traer a aquel, yo quiero traer a este, porque están perdidos en el mundo. Pero aquellos que ya estuvieron con nosotros no nos preocupamos, porque creemos, ¿verdad? Es que ellos se fueron porque querían irse, ¿va? Ellos ya habían visto y se fueron. Pero la realidad es que nosotros cometemos el error de perder a estas personas porque no somos vivientes. Y volví a esto, ¿verdad? Del principio de la vida y de lo que está bien y está mal. Y es que nosotros podemos decir, es que esas personas estuvieron en la vida de iglesia y no vieron nada, ¿verdad? Están equivocadas. Pero la realidad es que si no vieron nada es porque no había nada. No había nada entre nosotros, no pudimos tener la vida. Y esto debemos tener mucho cuidado. ¿Cuánta vida hay en nosotros? ¿Cuánta vida hay en la iglesia? ¿Cuánta vida hay en la localidad de Misco? ¿Cuánto las personas pueden ver para poder quedarse? ¿Cuántas las personas pueden comer de este árbol de la vida? Necesitamos laborar en esto y darnos cuenta que debemos recuperar a los que se han ido, pero la única manera es la vida, la única manera es el árbol de la vida que está puesto frente a nosotros. Amén. Alabado sea el Señor por la palabra de esta semana. Algo que también decían los hermanos, siguiendo lo que decía Ángel, era que tenemos que tener un amor genuino hacia los pecadores y hacia estos hermanos que también se han ido, amarlos, así como me recordaba de una lección que aprendimos hace años acerca de Abraham con Lot, que Lot, que sí, bueno, Lot se perdió, ¿verdad? Ahí estaba en Sodoma y Gomorra y Abraham intercedió por él para rescatarlo, ¿verdad? Y es un principio de rescatar al hermano que se ha ido, pero Abraham tenía un amor profundo por Lot y por eso intercedió por él. Y esa lección del miércoles fue maravillosa. Otra cosa que me gustó mucho fue, bueno, lo de esta semana que vuelve a hablar, ¿verdad? De los dos principios rectores del vivir. Nosotros no debemos vivir o participar del pensamiento de lo correcto o lo incorrecto, porque está en el mismo árbol, ¿verdad? El hecho de esto es bueno o esto es malo, ¿verdad? Incluso dice aquí que no solo debemos alejarnos de las cosas que son malas o incorrectas, sino que también debemos alejarnos de aquello que es bueno o correcto, porque igual nos conduce al mismo principio, que es el principio del árbol del conocimiento. Debemos darnos cuenta que cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos su vida y recibimos un principio que es superior al principio del árbol del conocimiento, pues es el principio del árbol de la vida. Otra cosa importante es que habla aquí de que, o sea, ser un cristiano, o sea, ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano no significa que, o sea, o cristiano no es alguien que hace lo correcto o no practica lo incorrecto, sino un cristiano es aquel que vive de acuerdo al sentir interior de vida. Que está, pues que fue depositado en nosotros al momento en que fuimos regenerados. Em, Algo que también habla aquí que me gustó mucho es de que nosotros necesitamos, dice, a fin de vivir conforme al principio de la vida, necesitamos seguir el sentir interior de vida. Y este sentir es subjetivo, es personal y es práctico. Y también nosotros podemos participar o disfrutar de este sentir de vida al nosotros permanecer en el Señor, al permitir que Dios opere en nosotros, al permitir también que nuestra mente vaya hacia nuestro espíritu, al depender de nuestro espíritu y a nuestro sentir interior, que también cuando permitimos que la vida de Dios crezca en nosotros, podemos permanecer en este sentir de vida. Cuando nosotros también oramos, tenemos un vivir de oración, un vivir de, de tocar la palabra, de invocar su nombre, también nosotros estamos permaneciendo en este sentir o en este principio rector, que es el principio del árbol de la vida. Aquí dice también que cuanto más andemos conforme al Espíritu y sigamos el sentir de vida, más viviremos conforme al principio propio de la vida. Así que es maravilloso esto porque por años, pues
hemos pensado yo, pues, ¿verdad? También en todos estos años, que si esto es bueno es del Señor, ¿verdad? Que si es malo es de Satanás, pero realmente vivir bajo ese principio, pues solo nos conduce hacia el mismo árbol, ¿verdad? Y al mismo principio, que es el del árbol de la vida, mientras que el conocer nuestro espíritu, y el poder ejercitarnos, envolver cada vez ahí a nuestro espíritu, nos permite vivir conforme al sentir del árbol de la vida, en este principio rector, que es el principio rector de la vida, el cual nos permite a nosotros tener un andar cristiano apropiado. También esta semana estuvimos leyendo el estudio vida de Hechos, el mensaje 51 y 52. Y el mensaje 52 es muy impresionante porque habla y narra cuando Pablo llega a Éfeso. Había una lucha frontal entre Satanás y la propagación del reino. Cuando Pablo llega a Éfeso, pues él llega a predicar y la ciudad se alborota porque muchos comenzaron a creer, pero habían personas que estaban dedicadas a la elaboración de templos chiquitos para Artemisa, que era una diosa griega. Y muchos de las personas que estaban dedicadas a este oficio estaban molestas porque ya como que el que Pablo llegara ahí a predicar el evangelio les había dañado el negocio de los templecillos para Artemisa. Entonces comienzan ellos a volverse en contra de Pablo y pues a atacarle a él de forma frontal porque estaban, en primer lugar, ¿verdad? Estaban perdiendo su negocio, pero también la gente empezaba a creer en el Señor. Entonces, este cuadro de aquí representa pues una lucha frontal entre Satanás y el reino, que siempre se da. Cada vez que se comienza a predicar el evangelio en algún lugar, siempre hay una oposición frontal de Satanás, porque Satanás, él desea que las personas sigan siendo usurpadas por demonios, que sigan siendo amadoras de la religión y que no crean en el Señor Jesús. Entonces, pues eso fue lo que Pablo tuvo que enfrentarse ahí. Incluso habla ahí de que Pablo tenía algunos amigos asiarcas, que ellos pues le dijeron que por favor no fuera al teatro, que era un lugar público, a predicar porque temían por su vida también, porque no solo pues el evangelio se iba predicando también, sino que la religión judía también se estaba predicando y era prevaleciente en muchos lugares por el tráfico que había en el mar Mediterráneo. Entonces, muchos también había un grupo también de religiosos judíos que como que iban siguiendo a Pablo por donde quiera que él iba para poder confrontarlo e incluso querían atentar contra la vida del apóstol Pablo. El hermano habla aquí algo bien, bien interesante y es que el ministerio de Pablo fue prevaleciente porque causó problemas y le causó problemas a los religiosos, le causó problemas a aquellos que estaban siendo poseídos por demonios, porque el ministerio de Pablo fue un ministerio perturbador, dice, y si nosotros queremos, dice, permanecer en una localidad por mucho tiempo, o queremos que un ministerio permanezca por mucho tiempo, debe ser un ministerio que cause problemas, que le cause problemas a los religiosos, que le cause problemas a aquellos que están en contra de Dios. Porque esto fue lo que hizo Pablo, el ministerio de Pablo, a donde quiera que iba, causaba problemas, porque empezaban a las personas a salirse de sus religiones y empezaban a volverse a Dios. Entonces, dice aquí que si hemos nosotros vivido por mucho tiempo en algún lugar, no debemos estar callados, sino que debemos causar problemas, en el sentido de que debemos empezar a propagar a Cristo. Y esta propagación de Cristo va a empezar a ser como que bulla en otros lados, ¿verdad? Miren, estas personas están predicando o muchos están yendo a reunir con ellos, porque esto es lo que debe hacer, ¿verdad? Debe hacerse sentir el Señor en los lugares en donde nosotros estamos. Y Pablo también aquí en este capítulo 52 habla también el hermano
de que pues Pablo fue preservado por su vida, fue preservada por el Señor, porque él era pues una persona que había dado su vida por causa del Evangelio. Y también, pues, porque tenía una carga profunda por 4 lugares, que era Corinto, Éfeso, Jerusalén y Roma. Tenía una carga profunda también por Jerusalén, aunque a él no le correspondía, según pues su ministerio, porque su ministerio estaba dado o estaba enfocado hacia el mundo gentil. Él tenía una profunda carga por Jerusalén. Algo que habla aquí también el hermano es de que Pedro y Jacobo, ellos estaban muy temerosos y eran débiles, y ellos no se hicieron cargo de los problemas que había en Jerusalén. Pero Pablo tenía esa carga por Jerusalén, por lo mismo, ¿verdad? Que también Jerusalén era un lugar de mucho tráfico por el mar Mediterráneo. Entonces llegaba mucha gente que era religiosa y contaminaban también a los hermanos que ya estaban establecidos en Jerusalén. Entonces, eso era un problema pues para los demás hermanos, porque entonces empezaban a debilitar otros, ¿verdad? Pero eso, pero el hecho de que Pablo tuviera esa carga por Jerusalén, eso ayudaba pues a eliminar por completo la fuente que traía mezcla para con los hermanos, y hacía también que el evangelio se conservara puro en esa área, ¿verdad? De Jerusalén. Pero es maravilloso ver de que Pablo, pues él era una persona valiente. A mí eso me gusta mucho porque Pablo era una persona que no tenía miedo de predicar el evangelio, no tenía miedo de hablar del Señor a donde quiera que él iba. Incluso pasaba por muchos años, pasaba en algunos lugares perfeccionando a hermanos. Él permaneció en Éfeso por 3 años, perfeccionando a muchas personas, y en Éfeso pues él liberó una carga muy importante y una verdad muy importante que es acerca de la iglesia. Entonces, es de aprender de estos hermanos, de Pablo sobre todo, que él, pues en primer lugar, tenía preocupaciones muy genuinas acerca de los lugares a donde él iba. El hermano no tenía temor de predicar el evangelio ni de crear alboroto, porque sabía también que al estar él del lado de Dios y de la predicación del evangelio, Dios iba a preservar su vida, sea cual sea la situación que encontrara en estos lugares. Y también permanecía en los lugares perfeccionando para que los hermanos fueran fuertes, y para que, no importando los vientos de doctrina o mezclas que venían también por la religión, no golpearan a estos hermanos, sino que fueran fruto que permanecieran. Entonces, pues este capítulo del libro de Hechos, que ya es el capítulo 19, es bastante importante, ¿verdad? El capítulo 19 y capítulo 20 de Hechos es importante porque el ministerio de Pablo, pues pues ahora es más fuerte, su último viaje, y es donde el hermano Pablo pues hace cosas muy importantes para la economía de Dios. Entonces, pues que podamos seguir aprendiendo, hermanos. Yo estoy bien contenta con todo lo que hemos estado aprendiendo, porque yo creo que lo he dicho ya en otras ocasiones, pero creo que es una palabra apropiada, y como que el Señor nos está hablando directamente qué es lo que quiere hacer en estos días con nosotros. Amén. Todavía tenemos unos minutos. Si alguien más nos quiere compartir algo. Los hermanos Galvez, no sé si quieren compartirnos. ¿Cómo siguió el hermano René?
Amén. Mientras solo quisiera compartir así rápidamente algo relacionado con esta semana y son estos principios rectores por los cuales nosotros podemos vivir. Son opciones. Recordemos que Dios puso al hombre frente al árbol y el hombre es quien toma la decisión. Marvin decía hace un rato que lo que te pasa con nosotros es que nuestra voluntad es férrea, sí, pero es férrea para escoger lo que escogió Adán y Eva, que fue el árbol del bien y del mal. Y algo que me llamó la atención que no había caído yo y es tan obvio y está ahí enfrente de nosotros también, pues, pero como bien nos compartía el testimonio, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal lo que produce es muerte. Siempre que decidamos por ese árbol, sean cosas buenas o sean cosas malas, al rato nos explota en la cara. Entonces es importante considerar esto, porque realmente tenemos esas dos opciones. ¿Cuál opción queremos? La opción del árbol del conocimiento del bien y el mal va a producir lo que muchas veces seguramente estamos comiendo y de lo que nos estamos alimentando, pero el fruto de la vida es Cristo y eso produce gozo y paz. Entonces, bien lo han compartido, realmente el Señor se está abriendo a nosotros y se nos está mostrando Él mismo un poco más cada vez. Pero necesitamos contrarrestar toda esta estratagema de Satanás que nos ha tenido engañados, ¿verdad? Hay muchas ideas, muchos argumentos a los cuales nosotros escuchamos y somos tan fáciles de convencer con cualquier cosa. Somos envueltos, engañados, perdemos la paz y ya no seguimos comiendo del Señor. Ya nos apartamos por una u otra razón de una reunión. Donde tenemos la oportunidad no solo de recibir, pero también de dejar fluir al Señor desde dentro de nosotros. Es muy importante también que consideremos esto, que Dios quiere fluir dentro de nosotros. A veces solo estamos recibiendo y nos estamos llenando de mucha agua, pero se estanca. Entonces, en cuanto a esta semana, recordemos, son dos principios rectores a los cuales podemos acceder. Dios solo nos puso enfrente al árbol de la vida, no nos puso enfrente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él nos puso enfrente del árbol de la vida y lo único que hay que hacer es extender la mano, tomar el fruto y comerlo. Así es que cada momento y en cada momento de nuestra vida estamos frente a una decisión. Esto es así, ¿verdad? Decidimos qué comer, cuánto comer, qué beber, eso lo decimos nosotros, qué responder ante una pregunta, ¿verdad? Nosotros reaccionamos inmediatamente. No podemos solo reaccionar, necesitamos ser como aquel copero que cuando el rey le pregunta ¿qué tienes? Él oró y habló al rey. Y de esa oración tuvo un testimonio claro que fue determinante para el recobro de la ciudad y los muros y el templo en ese momento y todo lo que hemos podido nosotros aprender de lo que hace la constitución de la palabra, ¿verdad? Entonces, realmente este es un ánimo y el Señor nos sigue enamorando y nos sigue convenciendo. Mira, todas estas ventajas están si me eliges, ¿verdad? Si eliges vivir por el principio de este árbol, que es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no, ese trae muerte, ya sea el mal, que suena obvio, ¿verdad? Pero el bien también trae muerte, sí, también. Entonces, el principio al cual debemos acudir es el principio del árbol de la vida, donde dependemos completamente de Dios para todas y cada una de nuestras necesidades. Así que cuando nos tocan los sentimientos, cuando nos tocan el carácter, básicamente ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida hace que nos detengamos, que esperemos, que le preguntemos a Dios. Y no son solo las decisiones trascendentales en nuestra vida, ¿verdad? Que si me caso o no me caso, que si cambio de trabajo, busco un empleo o no, dejo de estudiar, cosas como esas que son bastante cruciales, sino que las más mínimas también. De tal forma que el Señor, de esta forma, si le preguntamos a Dios todo, de verdad Él va a ser el rey de nuestra vida. Porque muchas veces decimos, sí, el Señor es nuestra cabeza, sí, el Señor es nuestro marido, pero no le preguntamos absolutamente nada.
Entonces, nuestra afirmación de que sea nuestro rey, nuestra cabeza, nuestro marido, es falsa. Entonces, ese es el ánimo que recibimos esta semana, a decidirnos por el árbol de la vida, a tomar esa decisión por causa de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso lo vemos cuando entramos en la palabra. Si entramos en la palabra, vamos a poder ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros y hace por nosotros. Si escuchamos al Señor por medio de los hermanos, vamos a conocer múltiples aspectos del Señor, los cuales nos van a convencer. Y entonces con todo gusto decidimos por Él. Entonces, amén, hermanos y hermanas, por esta semana maravillosa, donde el Señor nos sigue alumbrando y nos sigue llamando. Amén. Nos seguimos viendo durante la semana. Si quieren abrir sus micrófonos y cámaras para saludarnos, para despedirnos y para saludar a... no está ahorita. Amén. Amén, Feliz hermanos. día, hermanos. Adiós. Adiós. Feliz día a todos. Feliz día, hermanos. Adiós, hermanos. Amén. Adiós, preciosos. Adiós. Amén. Amén.